momento de las cosas fungibles viene el constituyente y te obliga a que tengas la caución, realmente tú no deberías de firmarlo, porque no es obligación, porque ya la ley te está diciendo que no es obligación, que no lo tienes que hacer. Ahora, si tú voluntariamente aceptas con esa condición de que a pesar de que es una cosa no fungible, tienes que rendir la caución, es una cosa diferente. Es un tema totalmente diferente. ¿Qué más? Es como en el uso, me parece. En el uso tampoco tú tienes que rendir caución. En el uso solamente tienes que rendir inventario cuando las cosas son fungibles. Y en la habitación siempre tienes que rendir inventario, pero nunca caución. Eso es lo que te dice la ley. Pero ¿qué sucede si es que quien adquiere el derecho de uso acepta rendir una caución? La ley no te lo está prohibiendo. No te dice nunca por nunca tendrá que el usuario aceptar rendir una caución en favor del nuevo propietario. O sea que a la final, por este principio de la autonomía de la voluntad de las partes, si es que el otro se obliga a algo que la ley dice que no es necesario que lo haga, es cuestión de él que lo acepta. ¿Me están entendiendo? Sí. Ya. Que la ley, o como está redactada, no es que te lo prohíbe. Te dice que no está obligado. O sea que es potestativo para quien firma el contrato de usufructo. Entonces, si es que termina aceptando algo que no está obligado a hacer, ya es cuestión de quien lo firma. A eso es lo que voy. No es que está prohibido, porque si estuviese prohibido rendir caución y otra persona lo hace, ¿cuál sería el efecto de ese contrato? Nulidad. Si se dan cuenta cómo la redacción del artículo puede cambiar la concepción del hacer algo. En el uso no se hace caución, solo inventario. ¿Cuándo? En el uso, si no me equivoco, solamente se rinde inventario cuando la cosa objeto del contrato de uso recae sobre cosas fungibles. Profe, digamos que yo tengo una finca, pero hay otra persona que la está usufructuando. Los frutos de esa finca son, o sea, el dueño de los frutos de la finca es el usufructuario o soy yo. No, pues ahí 100% usufructuario, pues. Pero, Estás hablando que existe un dueño que entregó un usufructo de esa finca a un tercero. Me estás hablando quién es el dueño de esos frutos. de los frutos pero es mi. Sí, pero no tiene nada que ver que sea mi finca. Pero si por eso ese es el objeto del contrato de usufructo, que tú coges y le cedes básicamente el goce y la explotación de los frutos de la cosa que te pertenece en favor de un Y tercero. él se mantiene siendo el nuevo propietario. Ah, eso siempre. Una consulta. Pero yo había escuchado que cuando un contrato, una cláusula es nula, simplemente se elimina esa cláusula y el contrato es válido. Depende. Hay cláusulas que se entienden como no escritas, pero generalmente la ley te dice que se la considerará como no escrita. Y así hay un sinnúmero de artículos en el Código Hay Civil. algunas cláusulas que se pueden hacer que todo el contrato sea nulo. Obvio, como por ejemplo las partes. Aquí es interesante que estamos hablando con César, que también sería bueno que ustedes le presten atención. Él me dice, sí, lo que pasa es que yo había escuchado que dependiendo los contratos existen cláusulas que por más que se las redacten de tal manera se las entenderán como no escritas, como por ejemplo en el tema del usufructo alternativo y sucesivo. Si lo redacto de esa manera, no es que el contrato va a ser nulo, sino que tiene otro efecto para respecto de los que vienen después de forma sucesiva o alternativa, se los considera como sustitutos, por ejemplo. Pero yo le digo a César que sí puede ser posible, porque lo que pasa es que la ley te dice, hay cláusulas que se entenderán como no escritas. Clarísimo, entonces no es que provoca nulidad, sino es que el efecto es simplemente no escritas. Pero hay otras cláusulas que sí pueden provocar la nulidad del contrato. Y por ejemplo, hablamos de temas de consumidores. En los contratos de adhesión hay cláusulas que son exorbitantes, cláusulas abusivas que generalmente se conocen, y hay otras cláusulas que pueden estar contenidas dentro de un contrato que también pueden provocar la nulidad. Por ejemplo, de la misma cláusula donde se establecen los comparecientes. ¿Qué pasa si uno de los comparecientes ya es menor de edad? Ya implica, por ejemplo, que existe nulidad. ¿Qué sucede si es que en la cláusula del objeto del contrato yo estipulo una prestación de dar, hacer o no hacer ilícita? Ya origina también nulidad. ¿Me explico? Hay cláusulas y cláusulas. Hay cláusulas que la propia ley considera que por más que se las estipule, se las entenderá como no escritas, pero el efecto no es de la nulidad. Y hay otras cláusulas que probablemente en cómo estén redactadas van a provocar la nulidad del contrato. ¿Qué más?